Buenos días, ¿me escuchan? Doris, ¿se escucha bien? Sí, sí se escucha. Bueno, buenos días. Están ingresando nuestros participantes. Buenos días a las personas que están ingresando. Les pedimos por favor que en el chat nos indiquen desde qué GAT nos acompañan en esta mañana. Muy buenos días. Muy buenos días con todos. La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual sobre datos abiertos apoyando a la gestión pública. Hago extensivo el saludo de parte del ingeniero Franklin Galarza, presidente de la AME, y del magíster Alex Rojas Alvarado, director ejecutivo de la AME. El propósito de esta capacitación es implementar los datos abiertos de los 221 GATS municipales y de fortalecer la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, mejorar la eficiencia en la gestión pública y promover la investigación, el emprendimiento y la innovación en la sociedad. Esta capacitación está dirigida especialmente para quienes tienen la calidad de responsables de las unidades de planificación o su delegado y presidentes del Comité de Transparencia o sus delegados. En esta conferencia nos acompañan de los GATS que pertenecen a la UTR 5 Guayaquil, de las provincias del Guayas, Galápagos, Los Ríos, Bolívar y Santa Elena, de la UTR 6 de las provincias de Azuay, Cañar y Morona, UTR 7 de las provincias de El Oro, Loja y Zamora. A continuación tenemos las palabras de bienvenida del señor Fabián Íñiguez, subsecretario de Gobierno Electrónico y Registro Civil. Señor Íñiguez, ¿puede activar su micrófono, por favor? Muchísimas gracias y muy buenos días con todos. Un gusto saludarles y sobre todo muy contento por ver a tantas personas conectadas, tantos GATS conectados, que vean la importancia y sobre todo la acogida que hemos tenido. Esta es ya la segunda reunión, por ende realmente créanme que para nosotros como el Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información es un reto que hemos tenido en este año realmente de gobierno, lograr la implementación de datos abiertos. Y entendiendo muy claramente con datos abiertos que nos ayudan justamente a todo el tema de investigación, transparencia de información y sobre todo dar estos datasets, como se conocen, hacia los ciudadanos, que eso es lo más importante, recuerden. En ese aspecto, no se olviden que implementar los datos abiertos en los municipios ecuatorianos es a fin de fortalecer la participación ciudadana, la transparencia gubernamental, como les comentaba, mejorar la eficiencia de la gestión pública, promover la investigación, el emprendimiento y sobre todo la innovación en la sociedad. Hay que reforzar la apertura de datos e información pública e incrementar la capacidad de los gobiernos y la ciudadanía en la prevención y en combate a la corrupción, ya que si transparentamos la información, estamos justamente dando hacia los ciudadanos un arma yo diría, más que un arma, es la información como tal, que es para todos ustedes. Es conocer este desarrollo y evolución de los datos abiertos en el Ecuador. Ahí les quiero comentar que realmente, como les decía al inicio, son más de 600 datasets que ya tenemos publicados. Tenemos nuestra página de datos abiertos y esto yo quiero que entiendan todos los GATS. No es un logro Mintel, no es un logro GAT. Esto es un logro para los ciudadanos, para los investigadores, para los que realizan todo el tema de datos abiertos. Lo que sí siéntanse ustedes motivados y sobre todo de dejar un granito de arena para todos sus municipios y sobre todo decir que ustedes fueron parte de esta transparencia de información. De antemano, muchísimas gracias a la AME por la organización y sobre todo a su compromiso a todos los GATS del país. Que tengan un excelente día y disfruten del taller. Muchas gracias, señor Íñiguez. El señor Íñiguez es el subsecretario de Gobierno Electrónico y Registro Civil. Ahora tenemos por parte de la AME un saludo del economista Mauricio Gallardo, coordinador de fortalecimiento municipal de la AME. Mauricio, por favor, ¿puede probar su micrófono? Sí, muy buenos días. Lo escuchamos bien, gracias. Compañeras y compañeros de Mintel, señor subsecretario, compañeras y compañeros de los distintos municipios y GATS de nuestro país, es un gusto saludarles a nombre de nuestras autoridades
y reafirmar con ustedes, como AME, Perdón, Mauricio, no se le escucha. No tienes audio. ayuden a mejorar ese compartir con nuestra ciudadanía. Actos que van sin duda a ir de la mano con el desarrollo y el fortalecimiento de la gobernabilidad, de la gobernanza. Entonces, para la AMI, por supuesto, para nuestros municipios, es muy importante emprender todos los caminos que nos lleven a eso, a la transparencia, que nos dé la posibilidad también de presentar municipios fuertes, municipios que están dando pasos firmes para la lucha contra la corrupción, y desde ese mismo modo también que se están transparentando datos para la investigación y para que desde esa investigación puedan salir muchísimos mecanismos y muchísimas acciones en torno a la reactivación económica, en torno a la lucha contra la corrupción, en torno al fortalecimiento de los mismos GATS. En ese sentido, agradecemos mucho esta cooperación, esta colaboración con el Mintel, y pues deseamos que todos ustedes, compañeras y compañeros de los GATS, estén aprovechando mucho este taller y que nazcan muchas iniciativas a partir de él, porque tanto de AME, entiendo que tanto como de Mintel también, aparte y después de este taller estaremos prestos a seguir apoyando y a seguir aportando con esta iniciativa de caminar hacia gobiernos autónomos descentralizados, en este caso los municipales, más abiertos, con datos presentables, con apertura hacia la ciudadanía y con esa relación que nos llevará a tener una fortaleza social, una fortaleza entre ciudadanos y los gobiernos locales. Entonces, bienvenidas, bienvenidos, un gusto tenerlos aquí y aprovechemos este excelente taller. Muy buenos días con todas y con todos. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Fue Mauricio Gallardo, coordinador de fortalecimiento municipal de la AME. Ahora vamos a dar inicio con la primera presentación, que estará a cargo de la señora Doris Lara, que el tema es evolución de los datos abiertos en el Ecuador, ¿sí? Les recordamos a nuestros participantes primero que esta presentación está siendo grabada para enviarles luego junto con las presentaciones, y también indicarles que los micrófonos estarán cerrados. Por favor, los micrófonos estarán cerrados. Pueden escribir sus preguntas en el chat o levantar la mano al final de las dos presentaciones que vamos a tener en esta mañana para atender todas sus inquietudes. Les dejo con la especialista Doris Lara. Doris, por favor. Muy buenos días con todos. Vamos a hablar sobre los datos abiertos apoyando la gestión pública. Bienvenidos. ¿Sí me escuchan claramente? Está todo, sí, está muy bien, Doris. Ya, adelante. Muchas gracias. La humanidad aproximadamente cada 100 años se transforma. Es parte de nuestro deseo de evolución. Desde los años 1700, donde se da inicio a la mecanización con el invento de la máquina de vapor, luego aproximadamente en los años 1800 se vio la luz con la electricidad. Posteriormente, en los años 1900 apareció la informática, las TICs, los sistemas de información, y a partir del año 2000 hasta la actualidad vivimos la digitalización. En esta última se encuentran involucrados los datos con gran realce e importancia. Se dice que el dueño de la información tiene el poder en sus manos. Vemos como en las redes sociales como Facebook, mediante la interacción que tenemos con esta plataforma, las publicaciones que hacemos, los likes que damos, nos pueden analizar y descubrir nuestros más profundos secretos. Bueno, en realidad podría esta plataforma con cierto análisis conocernos más que las personas que compartimos día a día. En la cuarta era de la revolución industrial, las redes sociales, donde los datos viajan mediante el Internet ha cambiado la forma en la que nos comunicamos. Creó espacios donde a diario interactuamos, enviamos mensajes, recibimos transacciones y vamos dejando nuestra huella, nuestra información y nuestros datos también. En este sentido, las personas, los ciudadanos,
Nos hemos convertido en agentes del cambio, donde los datos son un canal para conseguir una transformación digital en la sociedad, en el Estado, en la política. En busca de esta transformación digital a nivel internacional se crea la Asociación de Gobiernos Abiertos en el año 2011, donde líderes gubernamentales y los defensores de la sociedad civil se unieron para crear una asociación única que promueve una gobernanza transparente, participativa, inclusiva y responsable. Esta asociación incluye 77 países y 106 gobiernos locales, que representan a más de 2.000 millones de personas y miles de organizaciones de la sociedad civil. Ya en el año 2018, Ecuador ingresa a formar parte de la Asociación de Gobiernos Abiertos. En este año, Ecuador elabora su primer plan de acción, encabezado por la Presidencia de la República, el cual recopiló propuestas de diversos actores relacionados con este tema. En este primer plan se aterrizaron 10 compromisos, de los cuales 3 se relacionaron con datos abiertos. ¿Cuáles fueron estos? La creación de una política y de una guía, la actualización de la plataforma gubernamental de datos abiertos y datos abiertos de contrataciones públicas. En función del primer compromiso, Mintel creó la política de datos abiertos, la cual se armó mediante una estrategia participativa de diferentes actores de la sociedad civil, academia, ciudadanía, y de la mano con la Red Ecuatoriana de Datos Abiertos y Metadatos. La política fue publicada en su primera versión en abril del 2020. Inmediatamente Mintel trabajó en la Guía de Datos Abiertos, la cual fue publicada en diciembre del mismo año. En este año 2022 estrenamos una nueva versión de la política, la cual fue publicada en julio del 2022. Es importante aquí mencionarles que en su ámbito de aplicación de esta política indica: se recomienda la aplicación de la presente política por parte de las entidades de otras funciones del Estado y por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, por construir un instrumento que coadyuva a la transparencia y a la participación ciudadana. La guía de datos abiertos, de acuerdo a la última versión de la política, está en construcción. Sin embargo, sigue vigente la guía que se publicó en julio del 2020. Ahora, para comenzar a ver lo que dice la política, es importante indicarles el concepto que se establece de datos abiertos en ella. Datos abiertos son datos digitales que son puestos a disposición con las características técnicas y jurídicas necesarias para que puedan ser reutilizados y redistribuidos libremente por cualquier persona, en cualquier momento y en cualquier lugar. Aquí podemos establecer una diferencia con los datos que tenemos en el menú de transparencia en nuestras páginas web, porque si bien estos datos son accesibles y podemos tener, y cualquier ciudadano puede ingresar a ellos, no son datos que se utilizan para crear innovación, no son datos que se utilizan para cualquier emprendimiento, ¿no? Esa es la diferencia clara. Los datos abiertos están orientados hacia eso. Igualmente, en la política de datos abiertos se planea que los datos se abran y se publiquen alineados a 6 principios establecidos en la Carta Interamericana de Datos Abiertos. 1. Para el desarrollo inclusivo y la innovación. ¿Qué busca este principio? Estimular la creatividad y la innovación. El segundo principio, abiertos por defecto. La información pública es de libre acceso.
por lo que debe ser abierta por defecto, cumpliendo con las disposiciones legales en cuanto a la confidencialidad y acceso restringido, y lo relativo a la protección de datos personales. El tercer principio, para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana. Los datos abiertos fortalecerán la gobernanza y la confianza en las instituciones públicas. El cuarto, oportunos y exhaustivos. Los datos abiertos deben corresponder a la demanda centrada en sectores y casos de uso específico. El quinto, comparables e interoperables. Los datos deben permitir ser trabajados y compartir unos con otros. De pronto hacer un match entre un dato del GAB de Santo Domingo con otro dato del GAB de Puerto Viejo. Accesibles y utilizables es el sexto principio. Los datos abiertos deben ser fácilmente visibles y accesibles, poniéndose a disposición sin restricción. Ahora, en relación a lo que dice la guía, establece un ciclo de datos abiertos, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero para rescatar ciertas cosas importantes, tanto de la guía y de la política, vamos a hablar del ciclo de datos abiertos. El ciclo tiene ciertos hitos muy importantes que son conoce, donde a partir del conocimiento de los datos de la entidad, se puede responder preguntas básicas en torno a los datos abiertos, saber qué son, quiénes participan, qué datos abrir, cuál es la potencialidad para impulsar procesos políticos, sociales y económicos. Luego viene planea. Planea consiste en establecer metas en cuanto a los datos que se van a abrir y a publicar. Comprende este paso el establecimiento de lo que se espera lograr dentro de un periodo determinado. Luego viene publica. El publica es colocar estos datos que ya fueron, ya los conoce la entidad, ya los planeó. Ahora, publicar estos datos en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Sin embargo, no nos quedamos ahí porque es más allá importante el promover. El rol de las entidades del Estado también es desempeñar un papel activo para apoyar una reutilización eficaz e innovadora de los mismos. Y por supuesto, después de todo, tenemos que evaluar. Establecer la percepción de los usuarios, si los datos publicados son adecuados para su uso, si los datos que tenemos en el portal están siendo usados por la ciudadanía. Esto es lo que vemos en el ciclo o en el hito más bien de evaluar. Ahora ya cuando tenemos planificado y publicado la gestión realizada con los datos, con la política y la guía de datos abiertos se ve reflejada en el Portal Nacional de Datos Abiertos. A partir del año 2021, Mintel trabajó con las entidades públicas en datos abiertos, esta plataforma es administrada por la Secretaría Nacional de Planificación. Hasta el momento ya se cuenta, como comentó Fabián Íñiguez, 676 conjuntos de datos abiertos y con 92 instituciones. Los conjuntos de datos abiertos en el portal se encuentran agrupados por diferentes categorías, las cuales son, por ejemplo, anticorrupción, salud, ambiente, transporte, turismo, violencia, y en total llegan a ser 18 categorías. En cada una de ellas al momento ya existen conjuntos de datos abiertos, los cuales queremos darles a conocer y aprovechar para invitarles para que formen parte de este portal.
mostrando su información de tal forma que el ciudadano común, como un estudiante y un padre de familia, haga uso de los datos de su entidad y con ellos crea aplicaciones o aporten a la investigación o a la creación de emprendimientos para generar ingresos para sus familias. Todo esto se puede hacer y usar al uso de los datos abiertos, ¿no? Al ser usados los datos abiertos. Sin duda, el portal de datos abiertos da a la entidad una gran visibilidad. Es una ventana abierta para que el ciudadano conozca la gestión que una entidad realiza. Como vemos en pantalla, con corte 25 de julio del 2022, a la página de datos abiertos han ingresado 1.5 mil usuarios. Entre ellos, 1.3 mil usuarios han sido nuevos. Y cada usuario tiene un tiempo de interacción con la página de 2 minutos con 18 segundos. Ahora quiero darles a conocer eventos destacados que en este año se han realizado. Mintel organizó la Semana de Datos Abiertos. Realmente convertimos el Día de Datos Abiertos en una semana, donde se tuvo 117 participantes y 10 panelistas, en un ciclo de conversatorios de expertos en la materia, tanto a nivel nacional como internacional. Esto se realizó del 7 al 11 de marzo del 2022. Posterior a ese evento, se organizó con varias entidades del Estado una presentación de los datos abiertos que cada una de ellas tenía. Aquí tuvimos la participación destacada del GAD de Santo Domingo de los Áchilas y del GAD de Puerto Viejo. Este evento se realizó el 18 de mayo del 2022. El GAD de Santo Domingo de los Áchilas tiene en el portal datos abiertos y al momento tiene 2, ¿no? Uno de ellos es la superficie de rodadura en el área rural de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y el directorio de empresas y establecimientos en la provincia de Santo Domingo. Asimismo, el GAD de Puerto Viejo tiene publicado un conjunto de datos que es el indicador de dependencia del gobierno central. Cabe aclarar que el GAD de Puerto Viejo tiene su propio portal de datos abiertos, por lo cual también se le motiva a la entidad a seguir compartiendo la información que tiene en su propio portal, en el Portal Nacional de Datos Abiertos. Lo bueno es que todo esto lo hacemos acompañado por diferentes organizaciones nacionales, internacionales, como la cooperación alemana GIS, el Banco de Desarrollo de América Latina CAP, y también Fundapi, Datalab. Con estas organizaciones desarrollamos proyectos que buscan la apertura de datos, inicialmente con la cooperación de la CAF y actualmente con GIS y Fundapi. Se trabaja por la apertura de datos anticorrupción, sumando más conjuntos de datos que son identificados como clave para combatir la corrupción. Actualmente también trabajamos con GIS sobre el módulo de indicadores de datos abiertos, que es el módulo que nos va a permitir realizar el último punto del ciclo de vida de datos abiertos, que es evaluar. En este módulo se muestran indicadores que miden el nivel de la implementación y la política de datos abiertos. Previo a esto también se realizó un catálogo de indicadores y el catálogo estamos automatizándolo en este módulo. Por lo tanto, este módulo mostrará el estado y la implementación que se ha hecho, el trabajo que se ha hecho en datos abiertos. De mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Muchas gracias, Doris. Nuestra segunda presentación va a estar a cargo del señor Eduardo Béjar, director de Fundapi, que es la Fundación de Ayuda por Internet.
con el tema Beneficios y oportunidades para los GATS municipales en datos abiertos. Eduardo, por favor, ¿puede probar su audio? Sí, gracias. Buenos días. Un saludo a quienes nos acompañan. Es un gusto estar nuevamente en estas jornadas que particularmente las considero muy importantes para impulsar o continuar impulsando el uso, la publicación, la reutilización de datos abiertos en el Ecuador. En mi caso, complementando lo que mencionó Doris, quería compartirles algunas reflexiones, casos de uso, sobre por qué es importante que desde los gobiernos locales se publiquen datos abiertos. Y no solo en la lógica de la transparencia, que evidentemente es un caso que usualmente se involucra, sino en la lógica de la innovación, de la mejora de los servicios, del contacto con la ciudadanía. Me gusta siempre compartir este ejemplo porque ilustra bastante claro cuál es el potencial de esa articulación entre lo que los datos se pueden publicar desde gobiernos locales, con el trabajo que se puede hacer desde el sector no gubernamental, desde empresa privada, sociedad civil, academia, y con el impacto que puede tener hacia la ciudadanía. Lo que vemos en la pantalla es una foto de la ciudad de Buenos Aires. Al fondo, la Casa Rosada, la Plaza de Mayo, y esos árboles que están allí son árboles de una especie que se llama plátano. Esta especie, a diferencia del plátano que conocemos en Ecuador, es una especie que básicamente genera mucho polen en ciertas épocas del año, y esto se traduce en el incremento de alergias en la población. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad, o el equivalente al municipio de Buenos Aires, había publicado con cierta frecuencia un inventario de todas las especies arbóreas. Es decir, imaginemos las ciudades en las que cada uno está, los cantones. Imaginemos que los municipios hacen ese inventario de ver dónde están sembrados los árboles y de qué tipo, y en ese sentido poder generar este inventario con ciertas características como la ubicación, las dimensiones, la altura, la especie, el nombre científico y temas de ese tipo. Y eso, en el caso de Buenos Aires, lo publicaron como datos abiertos en su portal. Como los datos ya estaban publicados en formato abierto, un emprendimiento del sector privado, del sector inmobiliario, tomó esos datos y de esa lista solo extrajo aquellos que correspondían a las especies de plátano que generan la alergia. Y creó esta herramienta que se llamó, o la llamó, platanómetro, que básicamente muestra la ubicación de todos esos árboles de plátano que generan alergia en la ciudad de Buenos Aires y genera un índice de la densidad de estos árboles en la ciudad. De tal manera que agregó el criterio de la ubicación de estos árboles y la probabilidad de tener alergias a la compra o alquiler de bienes inmuebles. Entonces imaginemos que estamos en una ciudad, queremos buscar una casa o algún departamento, ya sea para alquilar o comprar, y no solo nos fijamos en su ubicación, su espacio, sus dimensiones, su precio, sino además en cuántos árboles que generan alergias están cerca de este lugar, de tal forma que si yo soy una persona con alergia, no me convendría cambiarme y vivir allí. Entonces, a partir de estos datos que el municipio, en este caso, ponía a disposición, crearon esta herramienta y agregaron incluso índices de densidad por zonas, donde evidentemente yo podría hacer, por ejemplo, que si yo soy una persona muy alérgica, en el caso de Buenos Aires, no tendría sentido irme a vivir a Palermo, Villa Devoto y otros, y quizás tendría más sentido buscar una casa en San Nicolás. En el caso de Buenos Aires, son las áreas donde hay menor cantidad de árboles de plátano. Entonces, ¿cómo a partir de la publicación de estos datos se generó esta herramienta que no fue creada por el gobierno local, sino que a partir de, obviamente, del uso y el aprovechamiento desde el sector privado, se pudo crear esta herramienta y generar innovación? Voy a contar algunos casos que me parecen relevantes y que creo ilustran muy bien por qué es importante y por qué sería importante incrementar la disponibilidad de datos abiertos de los gobiernos locales. Esta foto es una pizzería, ¿no? Esta pizzería de Nueva York, básicamente, es como una pizzería de barrio, por decirlo así. En el caso del gobierno de Nueva York, un equivalente igual a lo que sea el municipio, ellos realizan inspecciones sanitarias, es decir, en el marco de sus competencias, está revisar los niveles de salubridad de los locales comerciales, de los restaurantes,
y en base a eso darles una categoría. Es decir, si están muy limpios y cuando los inspeccionan llevan buenas prácticas para cocinar, por ejemplo, les hago una calificación de A, B, C y así, ¿no? Nuevamente, pusieron estos datos en formato abierto a disposición de la ciudadanía y un emprendedor, de hecho un joven universitario, creó una aplicación que tomó esos datos y mostraba a la ciudadanía o a quien quisiera cuál fue esa calificación. ¿Cuál es el criterio? Si yo quisiera hoy, por ejemplo, almorzar comida china y buscar un chifa en la ciudad o en el cantón, en cualquiera en el que ustedes estén, me conectaría a esta aplicación y no solo vería temas de precios, cuánto cuesta, si la comida es buena o si eventualmente otras personas comieron ahí y qué opinan, sino además qué calificación obtuvieron en estas evaluaciones, de tal manera que me agrega a mi criterio de decisión este tema, ¿no? Entonces, obviamente, si un chifa puede tener buen precio y estar bien ubicado, pero si yo veo que la calificación es C, posiblemente no me llame la atención asistir, ¿no? Y esto de una u otra manera impulsa a que también los locales mejoren sus buenas prácticas. Hablemos de parqueos. En el caso de San Francisco, es una ciudad que, como en algunos de sus cantones, ya el tema del tránsito, especialmente en zonas céntricas, se vuelve complicado. Y en el caso de San Francisco, ellos fueron un poquito más allá. Ellos instalaron sensores digamos, en los lugares donde están los parqueos para poder monitorear su disponibilidad, si estaba ocupado o no. Y eso los publicaron en el portal de datos de San Francisco, en formato abierto. De esa manera, igual, un emprendimiento no gubernamental, es decir, algo que no es una aplicación que la creó el gobierno local, lanzó esta herramienta donde básicamente muestra a tiempo real cuáles parqueos están libres y cuáles parqueos están ocupados. En la imagen, aquellos que están en rojo o aquellas zonas o aceras que están en rojo, obviamente están ocupadas, y yo podría, antes de dirigirme al centro de la ciudad, conectarme y ver y dirigirme donde veo que sí hay parqueo disponible. Nuevamente, lo único que hizo el municipio, en este caso el equivalente a San Francisco, fue poner a disposición de la ciudadanía los datos relacionados a la ubicación y disponibilidad de parqueos. Veamos otro caso de Buenos Aires. En este caso, para comunicar la obra pública, sabemos que todos los gobiernos locales y las administraciones hacen obras públicas en sus cantones, reparan calles, construyen nuevas vías, recuperan parques, en fin, ¿no? Distintas acciones que los gobiernos locales se realizan. En el caso de Buenos Aires, ellos decidieron comunicar esto de una manera también en formatos abiertos. Y se creó esta herramienta que básicamente es un visualizador de obra pública. Entonces yo puedo saber a nivel de toda la ciudad de Buenos Aires, cada puntito que se muestra ahí es una obra pública, qué está haciendo el gobierno local, cuál es el avance, incluso cuál es el contratista que adjudicaron, el monto y cuándo podría estar terminado. De manera que si yo mañana en mi barrio veo que hay una nueva obra y no sé nada, no veo que están ahí arreglando la calle o haciendo algo, podría entrar una herramienta como esta y efectivamente el gobierno local me estaría comunicando que están trabajando tal tema y por tanto tiempo se llevará y tendría que yo organizarme para tomar otra vía o lo que fuere. Este caso es de Estonia, es básicamente un directorio o visualizador de farmacias, pero no solo de dónde están ubicadas, sino también qué tipo de farmacias son, qué digamos, disponibilidad de medicamentos tienen, para eventualmente poderme dirigir a buscar alguno que tenga cierta necesidad, ¿no? Entonces, esto es una articulación no solo del sector público, sino también, evidentemente, de sector privado, cadenas de farmacias, hospitales públicos, en fin, ¿no? Este es el caso de Cataluña. Cataluña, nuevamente, a partir de la publicación de datos abiertos de seguridad, se creó un mapa, básicamente, donde se muestra la incidencia de incidentes delictivos en toda la región de Cataluña. De hecho, como es lógico deducir, en las zonas rojas es donde hay más incidentes delictivos y obviamente en las zonas más claras menos. Y esta no tiene una lógica solo de denuncia y de decir tal sector es peligroso, no vayas, sino más bien es una lógica de poder articular acciones que efectivamente permitan enfocarse en aquellos sectores que efectivamente tienen esta necesidad. Hablemos del transporte. Este caso es un caso de Japón. Nuevamente, esto no fue realizado por el sector público,
básicamente lo que equivaldría a la alcaldía de Tokio, pone a disposición la ubicación a tiempo real de todo lo que es la transportación pública, trenes, buses, etcétera. Y yo puedo ver la ubicación a tiempo real, en este momento podría conectarme, y ver dónde están ubicados los buses, en cuánto tiempo llega la siguiente, carro del tren, como para saber en qué momento poderme dirigir y tomarlo, ¿no? Pensemos ahora en la competencia del tránsito que en algunos gobiernos locales se asume. Pensemos en el transporte público, las líneas de buses, poner a disposición las rutas de transporte, para que en articulación con otros sectores, con academia, con sociedad civil, con desarrolladores, con universitarios, poder motivar que se creen herramientas como esta e incluso disminuir la carga de desarrollo para la administración local, ¿no? Nuevamente, esto se logra debido a que se comparte libremente y se publican datos en formato abierto. Este es el caso de Ámsterdam. Este caso surgió en tiempos de pandemia. Recordemos que una de las principales medidas no farmacológicas para controlar la pandemia ha sido el distanciamiento de las personas, el distanciamiento físico. Evidentemente, cuando pensamos en una ciudad, este distanciamiento físico se complicaría en zonas donde las aceras sean muy angostas. Nuevamente, a partir de datos publicados en formato abierto relacionado al ancho de las aceras de toda la ciudad, pudieron crear este mapa desde un sector no gubernamental para mostrar dónde eventualmente podría mantenerse esa medida de aislamiento o de distanciamiento de personas, distanciamiento físico, porque evidentemente si hay espacio, ¿no? Y en otras, posiblemente en este caso las que están en rojo, sería muy complicado porque las aceras son muy angostas, ¿no? Entonces, nuevamente, un dato que a uno podría parecerle no tan relevante, ¿no? El ancho de las aceras. Como en este caso fue aprovechado para efectivamente conectarlo con una necesidad que era poder impulsar y contribuir a que efectivamente se mantenga un distanciamiento de personas en los picos de la pandemia. Este caso ya es de Ecuador. De hecho, este es un caso donde desde el sector no gubernamental e incluso gubernamental se instalan sensores de calidad de aire. Ahí vemos una zona de Cuenca donde básicamente hay un sensor instalado en el parque de la compañía y estos datos se ponen a disposición para ser consultados de manera pública. Entonces, nuevamente, imaginemos una iniciativa que en colaboración entre academia, sociedad civil, sector público, comience a impulsar la instalación de sensores de calidad de aire en toda la ciudad y a partir de ello poner a disposición estos datos y efectivamente podemos ver en qué zonas hay problemas de contaminación del aire y eventualmente tomar ciertas precauciones o hacer acciones de mitigación. Este caso es un caso bien interesante, es en Londres. En este caso, el sector privado, los supermercados básicamente, pusieron a disposición de la ciudadanía datos respecto a las categorías de los productos que más se adquieren. Imaginemos los supermercados o mini markets o tiendas de abarrote que están en nuestros cantones. Pensemos que ellos pudiesen compartir qué es lo que la gente más compra. Evidentemente sin revelar nombres de personas ni nada, sino simplemente categorías, ¿no? ¿Qué es lo que la gente más compra en sus barrios? Y eso lo ponen a disposición. Por otro lado, con datos, en este caso del ejemplo, datos de salud, la incidencia de los casos de diabetes en Londres y encontraron una relación directa entre el nivel adquisitivo y los casos de diabetes. Curiosamente, a veces se piensa lo contrario, curiosamente en las zonas donde vivían personas con menor poder adquisitivo, los casos de diabetes eran menos que en aquellas donde viven personas con mayor poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque evidentemente las personas de mayor poder adquisitivo tienden a comprar muchos productos procesados en supermercados, ¿no? Pensemos digamos, en temas con preservantes, conservantes, temas para el microondas, cosas de ese tipo. Y en las zonas de menor poder adquisitivo se piensa más en la lógica de los mercados, productos naturales, alimentación, digamos, de huertos, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, a partir de los datos se evidenció lo que a veces no es tan evidente, ¿no? Que el incremento en los casos de diabetes se estaba dando en Londres en zonas de mayor poder adquisitivo. Y eso, en la lógica de un gobierno local, puede permitir liderar esfuerzos y articular acciones para efectivamente atacar, en este ejemplo, la diabetes a nivel cantonal,
gracias a los datos que se ponen en evidencia, ¿no? Entonces, nuevamente, no se trata siempre solamente de que el gobierno local publique datos solamente, sino que además de los datos que publica el gobierno local, estas entidades pueden liderar acciones para efectivamente articular esta colaboración entre sectores y poner a disposición otros datos que son necesarios. Esto es un caso bastante interesante, nuevamente de Buenos Aires. En Buenos Aires, de hecho, se han hecho algunas cosas bien interesantes. Este caso se llama Mapa de Oportunidades Comerciales. Imaginemos en nuestros cantones que alguien quiere poner un nuevo negocio. ¿De qué pondría, no? Si mañana yo viviese en alguna de sus ciudades y pensaría, bueno, quiero dedicarme a algo, ¿no? Me quedé sin trabajo, lo que fuera. Quiero, no sé, abrir una heladería, poner una zapatería, vender humitas, vender helados, lo que sea, ¿no? ¿Cómo sé qué tan bien o mal me puede ir, ¿no? ¿Cómo arriesgarme en ese sentido? Y en este caso, el Mapa de Oportunidades Comerciales de Buenos Aires lo que ha buscado y busca es precisamente eso. Ellos tomaron y agregaron datos abiertos de diversas fuentes, algunas generadas por el gobierno local, otras por otras entidades, y muestran esta lógica de buscador, en la cual yo puedo buscar cualquier tipo de negocio y según el tipo de negocio encontrar qué probabilidad o qué posibilidad hay de que me vaya bien o mal. ¿Cómo lo hacen? Pensemos, por ejemplo, a nivel cantonal, los impuestos de patentes, las tasas de habilitación. A nivel de gobierno central, pensemos en los datos del Servicio de Rentas Internas, el RUC, y muchos otros factores. Pensemos en la movilidad en los cantones, pensemos en los datos de cuántas personas caminan por una calle, cuántas personas llevan una parada de bus, cuántas personas circulan en un bus, en fin, ¿no? Juntemos todos esos datos y nos daría una métrica para que nos diga qué tan bien o mal nos podría ir con este negocio. En el ejemplo que estoy mostrando de helados, obviamente, si vemos que, por ejemplo, en las patentes resulta que los negocios que tienen que ver con helados cierran al poco tiempo, esa es una lógica de que en ese sector podrían no estar funcionando. Entonces, con esos criterios, esta herramienta lo que permite es que cualquier persona entre y según el tipo de actividad que quiera realizar, pueda encontrar información respecto a qué tan bien o mal le podría ir, ¿no? Entonces pensemos que yo en mi barrio quiero colocar una heladería en la esquina, pero resulta que veo que la mayoría de esas heladerías cierran, que realmente no hay mucha estabilidad y que además, en cuanto a personas o el flujo de personas que pasa por ahí es menor. ¿Y esto cómo se lograría? Imaginemos que en sus cantones se pone a disposición datos respecto a la cantidad de personas en las esquinas, en las paradas de buses, etcétera, o cuántas rutas de transporte pasan por determinado sector, y a partir de eso se puede crear una métrica de este tipo y agregar incluso otros factores del área, por ejemplo, cuántos parques existen, cuántas paradas, cuántos centros de salud, cuántos colegios en el sector, para tener esa lógica de poder entender si me iría bien o mal en un área poniendo un negocio. Unos cuantos casos de Ecuador, de hecho, hemos desde Fondapi desarrollado algunas herramientas. Esta, por ejemplo, se refiere a contratación pública. A partir de que CERCOP puso a disposición datos de contratación pública, ya se puede hacer analítica y hacer revisión. Cualquier persona puede hacer respecto a los procesos de contratación pública que se realizan en todas las entidades del Estado. En este caso, nosotros decidimos crear esta visualización para generar ciertas métricas y analíticas sobre la contratación pública en las entidades del Estado. ¿Esto por qué es posible? Porque en el caso de CERCOP, en el marco del Plan de Acción de Gobierno Abierto, han puesto a disposición datos precisamente de esta naturaleza. Otro ejemplo, este ejemplo fue un ejercicio que hicimos en la provincia del Oro. Básicamente agregamos diversos datos de distintas fuentes para crear esta lógica de panel de control provincial, ¿no? Entonces hay temas poblacionales, temas de medio ambiente. En el caso de la imagen son datos del Ministerio de Agricultura del uso de suelo, donde se está sembrando qué, lo que se llama la cobertura y uso de suelo, y otros temas de cultivos, en fin, ¿no? Entonces, nuevamente, el que existan datos abiertos de diversas entidades permite crear herramientas como la que estoy mostrando en este momento. ¿Cómo se activa esa colaboración ciudadana? Ustedes dicen, bueno, si yo soy gobierno local, ¿cómo hago que la gente lo use, ¿no? ¿Cómo hago que efectivamente esos datos sirvan para algo? Y aquí muestro un ejercicio que hicimos hace un par de meses, precisamente para motivar el uso de los datos del portal de datos abiertos.
nosotros hemos venido desde Fundapi colaborando tanto con Mintel como con la Secretaría de Planificación en el proceso de creación y fortalecimiento del portal de datos abiertos, del que se ha estado mencionando. Y uno de los ejercicios que hicimos para poder motivar precisamente ese uso fue una suerte de concurso, ¿no? Donde lo llamamos Data Challenge, y se definieron categorías para que las personas puedan participar creando visualizaciones. Lo interesante fue que en este proceso real, hecho hace un par de meses, surgieron más de 30 proyectos y ninguno era gubernamental. Es decir, simplemente la lógica de haber puesto a disposición datos permitía a la academia, desarrolladores, a personas con interés y ciertas destrezas, crear visualizaciones, en este caso de seguridad, agricultura, medio ambiente, temas de contratación pública, temas de desnutrición crónica infantil, en fin, ¿no? De hecho, como bien se mencionó al inicio, actualmente hay más de 600 conjuntos de datos en el portal de datos abiertos y hay diversas temáticas que podrían abordarse a través de esto. Para ir cerrando, ¿dónde estamos actualmente en esta fase de evolución de los datos abiertos? No necesariamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Se habla de que hay varias olas en cuanto al desarrollo de datos abiertos, ¿no? La primera ola fue aquella en la cual se publicaba básicamente datos debido a cumplimiento de normativas. Pensemos en la LOTAIP en Ecuador, ¿no? La ley nos dice publique los sueldos y el distributivo de personal, eso se publica y nada más que eso. Esa fue una primera ola de datos abiertos, que obviamente en este caso se habla de que hayan estado en formatos abiertos. La segunda ola fue abramos todo, es decir, ok, ¿sabes qué? De ahora en adelante nuestra política va a ser abramos todo y solamente no abrimos aquello que no podamos. Por ejemplo, temas de seguridad, temas de sigilo, temas, digamos, de datos personales. Eso evidentemente no se busca que se publique abiertamente, pero fuera de aquello, abramos todo. Entonces eso evidentemente generaba una carga laboral y de procesos en las entidades demasiado alta, porque imaginemos publicar todos los datos que sus entidades generan en formato abierto, obviamente sería un trabajo muy extenuante, sumado a lo que ya de por sí tienen que realizar, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos ahora? ¿Cuál es la tendencia a nivel mundial? La tendencia a nivel mundial en esta llamada tercera ola de datos abiertos es la que se llama publicar con propósito. Es decir, publiquemos lo que la gente nos pide, básicamente, ¿no? Porque de esa manera, por un lado, enfocamos los esfuerzos que hacemos para esta tarea y segundo, garantizamos que efectivamente los datos que vamos a publicar se usen, ¿no? Porque obviamente de qué sirve que trabajemos demasiado publicando algo y al final nadie lo va a usar, ¿no? Y en esta tercera ola, precisamente está orientado a lo que son gobiernos subnacionales. En el caso de Ecuador, los subnacionales son los locales, provincial, cantonal, parroquial, y efectivamente ese es el enfoque de esta ola en la que estamos, ¿no? Entonces, bien los esfuerzos de publicación de datos abiertos desde los gobiernos locales podrían adoptar la tercera ola y la tendencia que está a nivel mundial y pensar en publicar con propósito. Ahora, ¿qué publicar, no? O sea, ¿por dónde comenzamos? ¿Qué podemos publicar? Cada gobierno local podría hacer su propio ejercicio para identificar cuáles son los datos que en sus cantones la ciudadanía necesita o requiere. Esto se puede hacer en la lógica de encuestas o de estudios, de conversaciones o de grupos de trabajo, de reuniones con diversos sectores. Les comparto unos resultados de un ejercicio que nosotros hicimos como en marzo más o menos de este año, donde efectivamente hicimos lo propio, ¿no? Definimos una encuesta, conversamos con diversos entidades de academia, sociedad civil, entidades del sector privado. Por ejemplo, pensemos en las operadoras móviles, telefónicas, pensemos en toda esta métrica, estas personas que hacen analítica de datos, científicos de datos. Definimos una base bien interesante y les preguntamos qué dato quisieran que se publique a nivel local. Y para referencia, lo primero que surgió fueron datos desagregados a nivel de territorio. Es decir, yo quiero conocer no solo cuánta población hay en mi cantón, sino cuánta población hay por barrio, cuánta población hay por sector, qué datos me permitirían a mí hacer un análisis un poco más desagregado. Datos, por ejemplo, de empresas que se crean por mes por sectores. Eso bien podría venir del tema de tributos, de los patentes, tasa de habilitación. ¿Cuánto es el consumo promedio por hogares? Si bien hay datos que no son competencia de los gobiernos locales o podrían estar fuera de su alcance,
Sí sería un ejercicio interesante que los gobiernos locales lideren este esfuerzo para en sus cantones gestionar o coordinar con quienes tengan esta competencia la publicación de los datos. Por ejemplo, temas poblacionales. Si el cantón tiene los datos, el municipio los tiene, los puede poner a disposición. Pensemos en el INEC, ¿no? Pensemos en el INEC que tiene mucha estadística y pensemos en el nuevo censo que se nos viene. Bien, los gobiernos locales podían liderar este esfuerzo para poner a disposición de esos datos en sus cantones sobre desagregados en su territorio, ¿no? Otros datos interesantes, por ejemplo, necesidades básicas insatisfechas, categorías de trabajo formal e informal, indicadores de desarrollo urbano sostenible, temas de salud que evidentemente con la pandemia se ha puesto muy en la palestra, estadísticas de salud por sectores de la ciudad, por sectores del cantón, no simplemente cuántos casos totales hay en el cantón, sino dónde están, como para, en la lógica del ejemplo de la diabetes que les mostré, enfocar esfuerzos en sectores como esos. Mapas, en este caso, nuevamente desagregados, no solo el archivo shape de su cantón, sino pensemos en el archivo shape de su cantón con los límites de los barrios, para que efectivamente se puedan hacer análisis un poco más desagregados. Rutas de transporte, este es uno de los datos principales. De hecho, usualmente los ejercicios iniciales que se crean con el tema del uso de datos se refieren a transportes, cuántas rutas circulan, la frecuencia de buses y obviamente siendo el transporte competencia asumida por algunos gobiernos locales, bien se puede trabajar un tema de poner a disposición datos precisamente de las rutas de transporte de forma georreferenciada. Mapas turísticos, ubicación de monumentos, de parques, niveles de pobreza por sectores. Obviamente temas de transparencia que de por sí ya están siendo publicados en el marco de la LUTAIP, pero no en formato abierto. Recordemos que el tema de ley de transparencia, la mayoría de los gobiernos locales lo aplican en formatos PDFs. Y eso está bien, eso debe seguir. Acá, digamos, es otra historia que se busca impulsar, ¿no? En este caso son datos con propósito que eventualmente permitan a la ciudadanía, digamos, hacer un seguimiento y trabajar en conjunto con los gobiernos locales. Parque automotor, por ejemplo, ¿cuántos carros y de qué características están en su cantón? Y esto con las revisiones técnicas vehiculares bien se puede manejar con ese nivel de datos, ¿no? Pensemos en mañana una empresa quiere lanzar un accesorio para motos. ¿Cuántas motocicletas hay en mi cantón? Nuevamente, son datos de utilidad que puedan ponerse a disposición. Ahora, recordemos que cuando hablamos de datos abiertos, como bien mencionó Doris, no solo se trata de poner a disposición datos de manera libre, sino esperando que cumplan ciertas condiciones, que sean abiertos por defecto, que sean oportunos exhaustivos, accesibles, utilizables, comparables, que mejoren de una manera la participación ciudadana y que hagan desarrollo incluyente. Y estos principios son establecidos por una entidad que se llama la Open Data Charter o la Carta Internacional de Datos Abiertos, que promueve este tema a nivel mundial. Si tuviésemos que resumir dos características de los datos abiertos, primero hablaríamos de formato. Es decir, no estamos hablando de publicar datos en formato PDF, doc, sino más bien en formatos abiertos como archivos CSV, JSON, dependiendo del tipo de datos, ¿no? Si son tablas, pensemos en una hoja de cálculo, lo más lógico será SSV. Si son temas, por ejemplo, ya un poco más complejos o temas referenciados, se pueden usar otros formatos. Dependiendo del tipo de dato, es un formato abierto que puede aplicarse, pero en este caso la lógica es que eso se adopte, ¿no? Y la segunda característica es la licencia de uso, es decir, definir claramente en algún mensaje o adoptando una licencia que efectivamente esos datos se pueden usar libremente. Todavía es una práctica, digamos, que debería, desde nuestro punto de vista, cambiar, que en los sitios web a veces los webmasters o los desarrolladores colocan en el pie de página del sitio web copyright o la C con el círculo, ¿no? Y a veces eso es una acción que se hace, digamos, sin conciencia, simplemente se lo coloca ahí, ¿no? Pero realmente lo que se está diciendo ahí es que todos los datos que se publican en el sitio web de ese municipio tienen derechos reservados y no se pueden utilizar libremente. Eso es básicamente lo que quizás sin conocer se dice al colocar una C y copyright, ¿no? La lógica acá es que se utilicen licencias libres, por ejemplo Creative Commons, para decir claramente todos los datos y la información que estamos poniendo a disposición de la ciudadanía en el sitio web es libre de utilizarse.
Cierro con las oportunidades que tenemos, ¿no? Creo que estamos viviendo una época bien interesante. Han habido algunos avances en el país y continúan habiendo avances. La primera oportunidad que tenemos es precisamente el portal de datos abiertos. Este portal surgió de un proceso participativo y que obviamente busca convertirse en un repositorio donde la ciudadanía pueda encontrar cualquier tipo de dato que necesite en formato abierto. Si bien en temas de responsabilidades técnicas, el portal es gestionado desde la Secretaría Nacional de Planificación, la lógica con la que se ha venido trabajando es que está abierto para que cualquier entidad del Estado pueda utilizarlo para publicar sus datos en formato abierto. Si bien algunos cantones tienen sus iniciativas de datos abiertos e incluso algunos están desarrollando sus portales de datos abiertos, se les invitaría o se les invita para que compartan también sus datos en este portal. Si no tienen un portal, pueden publicarlos directamente en este portal en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación. Y si tienen un portal, la invitación es para que compartan ese enlace en este portal nacional para que de esta manera puedan también encontrar sus conjuntos de datos desde este sitio. ¿Qué otras oportunidades existen? La principal, creo yo, es la Alianza para el Gobierno Abierto, una de las principales. Y como ya mencionó Doris, Ecuador se adhirió en 2018. Si bien el primer plan de acción que se construyó de 2018 y que está por cerrarse ahora en agosto de 2022, el enfoque ha sido hacia entidades dependientes de la función ejecutiva. El segundo plan que ahora estos días se está construyendo y que deberá estar listo hasta diciembre, busca impulsar un Estado abierto. Es decir, ya no solo compromisos o actividades que se definan o que dependan del gobierno central, sino además compromisos o actividades que dependan de otras instancias del Estado, como asamblea, función de transparencia, y bien podría también involucrarse a gobiernos locales. La segunda oportunidad que esto trae es que ahora cualquier gobierno local del país puede postular para sumarse a OGP local, al programa de gobiernos locales de la Alianza para el Gobierno Abierto. ¿Por qué? Porque el principal requisito para que en un país, en cualquier país, un gobierno local pueda postular a OGP local es que el país como tal se haya adherido a OGP, a la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, eso ya ocurrió en el país y obviamente eso podría bien aprovecharse y desde gobiernos locales postular en nuevas convocatorias. Hace un par de meses cerró la convocatoria para este año. El año pasado, digamos, hubo una convocatoria y en ese caso nosotros acompañamos de Fundapi al gobierno provincial de Santo Domingo y Los Áchilas a sumarse a OGP y de hecho lo consiguió, ¿no? Y es importante también destacar que esta puede ser una oportunidad interesante de la lógica de los sistemas de información local, ¿no? Como sabemos, hay una normativa en el tema que efectivamente busca que esto se aplique. La adhesión a la Carta de Datos Abiertos, cualquier gobierno local se puede postular. Este año postularon e ingresaron el gobierno provincial de Manabí y también el gobierno municipal de Cuenca, es otra oportunidad. El trabajo que se ha venido haciendo de diversos sectores para impulsar el tema, de hecho se ha venido trabajando con los gobiernos locales en capacitación y fortalecimiento. La lógica de crear ordenanzas que permiten impulsar el tema también es un tema que se puede explorar. Y finalmente, los esfuerzos que se han venido realizando desde Mintel con Secretaría de Planificación, precisamente en esta lógica, ¿no? Como ya mencionó Doris, hay algunos proyectos en marcha. Uno ha sido fortalecer capacidades en ministerios de la función ejecutiva, otros temas anticorrupción, y bien se podría articular esfuerzos conjuntos para trabajar temas con los gobiernos locales en esta lógica. De mi lado, eso es lo que les quería compartir y siempre las órdenes para participar en estos espacios. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy gentil por su presentación. En este momento abrimos el espacio para preguntas e inquietudes que tengan nuestros participantes. Así que los invitamos a escribir en el chat o a levantar su manito virtual para darle paso por el micrófono, por favor. Tengo la primera inquietud de Joana Vanegas que dice: por favor, ¿me podrían indicar cómo puedo descargar la nueva política de datos abiertos en la página del Mintel y portal de datos abiertos? Se encuentra la primera versión. Sí, efectivamente, como les comentaba, fue hace poco que se la publicó.
Entonces estamos ya por actualizar en todos los medios, ¿no? En la página de Mitel, en el portal de datos abiertos. Y, o también, si gustan, nos ayudan con sus correos electrónicos y les podemos compartir. Muchas gracias, Doris. Les recordamos a todos nuestros participantes que el material de esta presentación y esta videoconferencia que está siendo grabada, les vamos a enviar a sus correos electrónicos, ¿sí? Que están registrados en el formato de inscripción al que ustedes tuvieron acceso. Por favor, Perdón, las Tania. personas. Sí, Doris. En todo caso, ahí también le podríamos adjuntar la política para compartirles a todos. Con mucho gusto. Entonces, para las personas que están inscritas, que nos pusieron sus correos electrónicos, recibirán todo el material de la presentación y estas políticas que está indicando Doris. Muchas gracias, Sí, Doris. buenos días. ¿Alguna otra? Sí, Buenos días. Jofre, por favor. Buenos días. Sí, justo es porque el 17 de este mes, el 17 de julio, salió la nueva publicación de la política de datos abiertos. Estuvimos trabajando todo este tiempo, este año, en sacar esta nueva versión mejorada ya de la política, ¿sí? Entonces, por eso es que de cierta manera no se la ha publicado y las podemos entregar con gusto a los correos que tenemos ya registrados. Perfecto, Jofre, muchísimas gracias. Tenemos otra inquietud de Ángel Minga, dice, ¿es obligatorio para los GATS tener base de datos abiertos o es voluntario? Bueno, entendiendo bien la pregunta, lo que me imagino que indica es si es que es obligatorio publicar datos abiertos, ¿no? A ver, para los GATS no es obligatorio porque como Mitel no tenemos ese alcance. Ustedes son gobiernos autónomos, descentralizados, por lo tanto no llegamos hacia allá. Pero obviamente, como les comenté, queda a su buen criterio. Y la verdad es que lo más importante es que seamos conscientes del objetivo que tiene esto, ¿no? El objetivo es facilitar la vida de los ciudadanos, es que la información esté disponible para ellos, para los fines que tiene datos abiertos, ¿no? Como es la reutilización de ellos para crear fuentes de ingreso, para innovar. Entonces, llegar a ese punto de conciencia de que debemos como servidores públicos ayudar y facilitar la vida de los ciudadanos, siendo esa nuestra misión, es más bien el pensar. Nosotros, servidores públicos, podemos dar la información para que los ciudadanos la utilicen. Sí, y también en la nueva política, es verdad, la obligación es para todo lo que es la administración pública central, pero hemos puesto o hemos añadido que todo el sector público, en este caso los GAT, se suban a este proyecto, realmente porque pensaría yo que no lo vemos como una obligatoriedad, le vemos como una necesidad de un servicio más que podemos dar a nuestra ciudadanía, sí, porque lo vemos que ellos pueden hacer un uso realmente exponencial para las necesidades que ellos posiblemente puedan tener. Ya hablábamos que los datos abiertos en una comunidad sirven de mucha ayuda, ¿no? Ya puede ser para publicar las obras que un municipio está haciendo. También puede ser para que un emprendedor en un cierto cantón pueda poner algún tipo de negocio y hacer un emprendimiento. Entonces, y vamos a hablar en este tema de algunas cosas como en la educación, las escuelas, los colegios, las universidades pueden crear nuevas carreras técnicas a partir de datos abiertos porque están viendo necesidades locales. Entonces, yo sí les invito a todos ustedes a que lo vean en un sentido de tener datos en función de un bien, de un propósito en común que es el bienestar de la sociedad, más no como una obligación o cumplimiento por ley. Muchas gracias, Jofre. Doris, tenemos una inquietud, dice, por favor, ¿nos podrían ayudar con el catálogo de indicadores?
Claro, también les podemos compartir en el correo que les vamos a enviar. Perfecto. Entonces, por favor, no nos pongan su correo electrónico en el chat. Necesitamos que se inscriban, porque ahí sabemos de qué GAT son y les enviamos toda la información que nos están ofreciendo en este momento los especialistas. A ver, tenemos una manito levantada de Jorge Moscoso. Jorge, por favor, ¿puede reactivar su audio? Intente reactivar su audio, Jorge, por favor. Ya. Ahí me escucha Sí, lo otra vez. escuchamos, Jorge. Muchas gracias. Qué gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes. Mi nombre es Jorge Moscoso, estoy al frente de la Unidad de Transparencia del GAT Municipal de Cuenca. Realmente en función de la consulta que hacían hace un momento respecto de si la publicación de información en datos abiertos es una obligación, claro, es pertinente indicar que no, que lo único que se dice en la ley de transparencia y acceso a la información pública es que se debe publicar información mínima conforme lo establece el artículo 7. Sin embargo, desde la experiencia que tenemos a nivel local en Cuenca, hemos visto la necesidad de dar un paso más. Esto es poner al alcance de la ciudadanía información que sea de utilidad. Y de acuerdo a los espacios que hemos tenido, hemos visto que la publicación de información en datos abiertos es un requerimiento que se va generando de manera ya muy profunda por parte de diversas instituciones, organizaciones, de la academia, del sector privado, para que se pueda poner al alcance de ellos esta información que genera la institución. Entonces, vemos que la ley de transparencia y acceso a la información pública, vigente desde el 2004 en el país, está incluso pendiente de ser actualizada, pero el hecho de que tenga ya muchos años de vigencia se ha quedado atrasada de estas nuevas corrientes que a nivel nacional e internacional se han ido generando, y entre ellas las que han sido expuestas en este taller, y concretamente lo relativo a datos abiertos. Esa es la perspectiva que a nivel local tenemos. Hay la voluntad política por parte del señor alcalde. De hecho, uno de los ejes que son transversales en la gestión pública de la institución es la transparencia. Y esto implica ir más allá de lo que establece la ley. Por esa razón, en los actuales momentos estamos co-creando una guía de datos abiertos, gracias al apoyo de una fundación que se llama Datalab, del apoyo de GIZ, para incluso contar con conjuntos de datos que estarán publicados en una plataforma virtual propia del GAT municipal, y estamos también desarrollando el proceso de co-creación del primer plan de acción de gobierno abierto. Reitero, estos procesos implican esa necesidad que en el cotidiano vivir se va experimentando de la mano con los criterios planteados por la ciudadanía en ese vínculo que la institución desarrolla. Por lo tanto, amerita la generación de nuevas acciones más allá de lo que está establecido en la ley, sino haciendo eco de estas nuevas tendencias que a nivel nacional, internacional, reitero, se van generando y que permiten poner al alcance de la ciudadanía información de utilidad. Ese es el criterio con el que nos manejamos en el GAT municipal de Cuenca, y fruto de ese criterio es el trabajo que estamos desarrollando. Muchas gracias, Jorge. Tenemos otra manito levantada de José Hernán Guerrero. José, por favor, ¿puede activar su audio? Ahí. Buenos días con todos. Muchas gracias Buenos por la días, lo invitación y por las ponencias de los compañeros. Bueno, me es grato sumarme a los que estamos, mejor dicho, a las ponencias que están haciendo los compañeros, pero me gustaría también que como parte de los gobiernos locales,
poder colaborar de manera efectiva. Por ejemplo, para los gobiernos pequeños como los nuestros, gobiernos locales, a veces desarrollar políticas de ese tipo a veces es un poco costoso y las autoridades a veces no nos dan el apoyo suficiente. Más bien me gustaría que AME, como inspectora de las municipalidades en el nivel de Ecuador, lidere proyectos de ese tipo. Por ejemplo, nos genere marcos para que nosotros podamos colaborar. Por ejemplo, recuerdo que cuando empezamos el tema de transparencia, por ejemplo, era un caos porque todo el mundo le veíamos un poco tedioso el tema de publicar nuestra información, publicaban en formatos diferentes, que no se lograba el objetivo que se requería. Más sin embargo, después se fueron creando matrices a las cuales a los gobiernos locales nos fueron facilitando el trabajo de tal manera que se nos hacía más fácil lograr esos objetivos y ahora casi todo el mundo ya lo publicamos. Entonces, en ese mismo sentido, sería bueno que el AME, el MINTEL, nos dieran unos marcos ya para que nosotros simplemente nos dediquemos a publicar datos abiertos de tal manera que incluso nuestras autoridades lo conozcan y se nos facilite el trabajo. De esa manera sería mucho más provechoso este tema. Esa sería mi ponencia, señores, y yo creo que estoy presto para colaborar. De hecho, yo participé en un proyecto en la Universidad Técnica y me gustaría coordinar con ustedes estos temas. Pero como le digo, necesitamos seguir desarrollando nuestros espacios, pero cuando somos municipios pequeños, entonces a veces se nos pone un poco cuesta arriba, como no contamos con todos los recursos. Gracias a ustedes, compañeros. Muchas gracias, José. José, ahí nada más indicarle que nosotros como Mintel, obviamente acompañamos a las entidades y les asesoramos en lo correspondiente, ¿no? Le acompañamos en todo el proceso hasta llegar a la publicación. Entonces, la idea es que posterior a eso tengamos otra capacitación respecto a la guía de datos abiertos, puede ser, en donde sí se han definido formatos para la publicación de los conjuntos de datos. Entonces, está, como usted indica, para transparencia tiene ciertos formatos. Igual, en este caso, ya tenemos formatos establecidos en los que usted puede, o las entidades en general, describen su portafolio de datos abiertos, los conjuntos de datos abiertos, el diccionario de datos y el metadatos. Estos archivos o estos formatos ayudan a identificar el conjunto de datos que se va a publicar. Entonces, sí existen y la idea es trabajar en conjunto para llegar a publicar datos. Muchas gracias. Muchas gracias, Doris. A ver, tenemos una pregunta y una manito levantada. Primero la pregunta. Dice, ¿los GATS deberíamos crear una partida presupuestaria para generar esta información? A ver, no requiere de recursos económicos en el sentido de que de la publicación de la información, ¿no? El armar el portafolio de datos abiertos no requiere recursos económicos, sino trabajo y análisis de cuáles serían los conjuntos de datos a publicar. Otra cosa es si es que queremos hacer tal vez alguna aplicación que usando los datos abiertos. Bueno, depende mucho de la realidad de cada entidad, ¿no? Puede ser que haya entidades o municipios que tengan, me invento, desarrolladores dentro de su personal, con los cuales ya podríamos contar para hacer cualquier aplicación y cualquier innovación, ¿no? Eso es, o sea, no se necesita para la publicación recursos económicos. Muchas gracias, Doris. Vamos a darle paso a Ángel Minga,
que está solicitando la palabra. ¿Puede activar su micrófono, Ángel, por favor? Muchas gracias. ¿Sí me Gracias, escuchan? lo escuchamos bien, gracias. Buenos días, soy del municipio de Saraguro, Loja. Yo he trabajado varios temas relacionados al tema de la LOTAIF, que es una parte que yo estoy encargado de ese tema porque trabajamos desde el área de planificación. Nosotros no tenemos creado una cuestión directa para este tipo de cosas, pero nosotros lo manejamos de esa manera. El tema de la LOTAIF, una cosa, y el otro el tema de la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, que es a través de la Ordenanza de Participación Ciudadana. Estas dos cosas definitivamente son, o tres cosas serían en este caso, la LOTAIF, la Ley Orgánica y las Ordenanzas de Participación Ciudadana, son mandatos, si así se puede decir, ¿no? Mientras tanto, el tema de datos abiertos considero que es una política, no un mandato. No sé si en eso sería, si alguien puede aclarar, ¿no? Entonces, antes cuando yo escribí una pregunta de si es obligatorio para los GATS tener esto, entonces viéndolo bien digo, a lo mejor no sea obligatorio, pero de alguna manera significativo, porque en una de las diapositivas que presentó Eduardo, me parece, manifestaba qué cosas nomás debemos tener en este caso como parte de los datos. Hablaba de, hizo una captura de pantalla sobre economía, demografía, salud, mapas, transparencia, transporte, movilidad. Entonces eso supone como que más en calidad, diríamos, de información relevante que debería haber desde la localidad en este caso, ¿no? Para que la gente de afuera pueda tener acceso a cierta información que sin ser parte del tema de la transparencia y acceso a la información, que es la LOTAIF en este caso, pues tenga que determinarlo, ¿no? Entonces, en este caso, yo diría, una cosa sería en este caso el tema de la transparencia que está en las leyes y otra cosa el tema de los datos abiertos. No sé si en eso podría tener alguna explicación al respecto. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Sí, efectivamente, son temas diferentes hasta en su finalidad y en el objetivo, ¿no? En transparencia se coloca información de la entidad en sí, de los servidores públicos, cuánto gana el directorio, que lo podemos mantener allí y es en PDF, entonces no cumple con lo que se busca con la política de datos abiertos, ¿no? Que es reutilizar esta información. Es decir, el ciudadano o la persona interesada ingresa, se descarga la información, lo tiene en un CSV o en un Excel y puede manejar, hacer análisis, estadísticas y de acuerdo a eso puede también crear una fuente de ingreso, ¿no? O crear un negocio, ponerse un negocio de acuerdo a las estadísticas que ha analizado. Entonces, sí son cosas diferentes y objetivos diferentes. No sé si ahí está comprendido, Ángel. Ángel puede activar su micrófono, por favor, para escucharle. Muchas gracias. Sí, justamente no podía activar el audio. Sí, así es. Sí, en verdad es que yo decía, o sea, son dos cosas diferentes que de alguna manera, alguien ya lo decía, también a los GATS nos cargan demasiadas cosas de estos, ¿no? Es decir, el Estado central como tal, ¿no? El tema de LOTAIF, el tema de rendición de cuentas, que la rendición de cuentas, por ejemplo, yo he llevado todos los procesos, casi todos los años de la rendición de cuentas, por ejemplo. Tantos pasos, son 4 etapas, cada etapa que tiene que cumplir, que tiene que ser iniciativa ciudadana, cuando en realidad a los ciudadanos muy pocas veces le importa esas cosas, ¿no? Que hay que motivarles para que ellos hagan, pero a pesar de eso, bueno, hemos hecho definitivamente porque son mandatos, ¿no? Entonces, esas cosas yo veo que más bien AME como tal debería velar para que nosotros los GADs, en este caso municipales especialmente, que somos parte de eso, tengamos quizás una cuestión un poco más, no muy tediosa, alguien dijo este término, ¿no? Que sea un poco más ágil de poder hacer estas cosas,
porque dice, si no pasan por estas 4 etapas, empezando en enero, febrero, terminando en mayo, por ejemplo, ¿no? En año electoral, empezando creo que es en marzo y terminando en junio, julio. Es decir, son cosas que definitivamente en algunos casos yo he dicho, es decir, a cierto modo quiero, es muy opinión muy mía, muy personal obviamente, a cierto modo pasar el tiempo en algunas cosas, ¿no? Aunque es muy necesario obviamente el tema de la rendición de cuentas, por ejemplo, y me estoy refiriendo a eso, pero en realidad como que nos ponen demasiado enredado, demasiado tedioso esta parte. Entonces no sé qué se puede hacer frente a eso. Ahora, por ejemplo, está bien, por ejemplo, esto de LOTAIB, con rendición de cuentas, todos los mecanismos de participación, pero ahora con el tema de datos abiertos, yo decía, si otra vez nos ponen también eso, entonces ya ahí sí toca empezar a trabajar también en eso, y si es obligatorio, por eso yo preguntaba, porque de hecho, pues para mí que es importante, de todas maneras, todas estas cuestiones, ¿no? Pero habría que hacer cada vez más simples las cosas, sabiendo que tenemos tecnología, sabiendo que tenemos acceso a ese tipo de cosas, pues tendríamos que hacerlo de otras maneras. Ojalá allí, por ejemplo, AME pueda hacer algo de tal manera que nos pueda, en este caso, no eliminar estas cosas, sino más bien hacerlo más fácil, más, diríamos, menos tedioso, como acabamos de decir el tema, ¿no? No sé si sea exagerado en lo que yo acabo de decir, me disculpan, pero yo hasta cierto modo veo también las cosas de esa manera porque casi todos los años he estado participando de esa manera. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Tenemos ahorita la manito levantada de Jofre Velasco. Y me parece que en la sala está Javier Orti de AME, que también podría colaborar en esta inquietud. Jofre, por favor. Claro, Ángel, bueno, nosotros acá desde el Ministerio, yo soy el director de la Dirección de Simplificación de Trámites, realmente nos preocupamos justo de lo que tú nos indicas, o sea, cómo hacer el proceso más sencillo, más simple, porque sabemos que cada vez vienen más cosas, más actividades, unas son obligatorias, otras no, y bueno, todo en ese sentido lo conocemos, y por eso nosotros estamos acá, de cierta manera, queriendo simplificar los procesos. Nosotros, para datos abiertos, bueno, tenemos una asesoría, tenemos un equipo especializado donde que Doris es parte de ese equipo, pero además de eso, nosotros ya tenemos una plataforma tecnológica, ¿no es cierto?, donde que vamos a publicar, y para eso nosotros ya nos basamos en plantillas que netamente lo que se tiene que hacer es desde el funcionario solo copiar y pegar la información que se pide, y luego de eso el siguiente paso es subir a esa plataforma. Entonces, para nosotros, de cierta manera, lo importante de aquí es identificar esos datos que queremos subir a la plataforma. Solo es eso realmente lo que nosotros vemos que es importante y que hemos recomendado a veces a las instituciones. Comencemos con lo más sencillo, porque a veces se quiere acaparar tanto, ¿no es cierto? Hay tanta información a veces que dice, oye, subir todo esto es complicado. Les digo, hagamos un piloto a veces con algo pequeño para que vean la sencillez del proceso y luego eso fluye, o sea, con el pasar del tiempo el funcionario dice, ah, ya solo tengo que poner en este modelo de plantilla y subir a la plataforma. Realmente sí hemos trabajado ya en esto desde el año anterior y pensaría que ese proceso ahorita se lo maneja bastante sencillo. Y nosotros estamos cada vez queriendo mejorar este proceso. Ya Doris creo que les comentó, ya se está por sacar el módulo de indicadores. Entonces, va a haber mucha información que realmente sí nos interesa que todos ustedes sean parte de este proyecto, porque al final del día, créanme que el ciudadano al municipio le va a decir, oh, wow, chévere, tenemos ya información, porque ustedes han visto, la ciudadanía a veces dice, oye, este municipio, a nosotros nos llegan muchas quejas como ministerio, nos llegan muchas quejas de que solicitan información al GAD y el GAD no les contesta, y nosotros por la ley de simplificación de trámites somos el ente rector en la simplificación y nos dicen, oigan, señores, tienen 3 días para contestar y nos llegan los oficios. Y por eso es que de cierta manera estos son los medios que nosotros también queremos prestar a los GAD para que puedan también esa comunicación con ciudadanos sea más flexible y esté ahí a la orden del ciudadano. Eso es lo que realmente también buscamos nosotros. Muchas gracias, Jofre. Javier, ¿estás en la sala? Javier. Debe tener algún problema en el audio. A ver, yo invito en este momento al señor Darwin Jiménez. ¿Dónde está Darwin? Darwin nos ha escrito en el chat
Realmente es bastante largo lo que nos ha escrito Darwin y yo preferiría que levante la mano para activarle el micrófono. En este momento tenemos a Javier Orti, que es un técnico, un analista de AME. Javier, por favor. Muy buenos días con todos y con todas. Javier Orti les saluda de la Dirección Técnica de AME. Nada más solamente hacer hincapié y corroborar lo que decía Joffre. Nosotros como AME igual estamos ya trabajando en los procesos que va a ayudar a los municipios a implementar estrategias, implementar ciertos mecanismos que permitan el tema del mejoramiento de gobierno abierto, datos abiertos, el tema de participación ciudadana. Nosotros tenemos planificado que para este año vamos a realizar ciertos talleres ya un poco más específicos, que también podríamos tener la colaboración por parte del Mintel con relación a gobierno abierto. Entonces, ahí nosotros vamos ya a especificar un poco más el tema de cómo y aterrizar a nivel de procesos, de cómo los municipios pueden ir generando este tipo de iniciativas que se están dando a través del Estado central. Eso nada más quería mencionar, estimada Tania. Muchas gracias, Javier, por tu participación. Darwin, en este momento, ¿puede activar su micrófono, por favor? Darwin, intente activar su micrófono, por favor. Lo escuchamos, Darwin. Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí, lo escuchamos bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Bueno, mi nombre es Darwin Jiménez, yo trabajo en el municipio del Cantón Calvas. En un principio, yo quiero felicitarles por las iniciativas de permitir o de tratar de mejorar los servicios hacia la ciudadanía, que siempre nosotros, como somos portadores de servicios, tenemos que augurar la digitalización y la mejora de los servicios que estamos brindando como municipios. Hace rato yo le preguntaba en el chat cuál sería la probabilidad de realizar una plataforma centralizada en el que los municipios podamos ingresar nuestra información. ¿Por qué la pregunta? Porque como municipios nos toca subir información a muchas plataformas. El SRI nos pide información, la DINARDAP nos pide información, tenemos que subir información al SIGAP, tenemos que subir información al SNIM, tenemos que subir al SOT, tenemos que cumplir con la ley de transparencia y todo eso. Creo que como técnicos, algunos municipios no son bastante grandes, no tenemos una infraestructura tecnológica ni presupuestaria para nosotros a veces tratar de afrontar todos esos retos. Además que de eso nos toca hacer un poco de todología en los municipios, hacemos telecomunicaciones, hacemos programación y todo eso. Entonces, por eso era mi pregunta. ¿Cuál sería la posibilidad de centralizar más bien una plataforma en el que por medios de securización el SRI pueda ingresar y bajar la información que le competa, la DINARDAP, la información que le competa, la Defensoría del Pueblo y todo eso, ¿sí? Y evitar informaciones que a la final les ponía como ejemplo que el SRI nos pide información de dominios que han realizado en cada mes y la DINARDAP nos pide la misma información. Entonces, creo que estamos trabajando por doble en algunas instituciones y subiendo la misma información, pero ya es un poco tedioso ya comenzar a subir en múltiples plataformas y todo eso. Entonces, por eso era mi pregunta. Y otra pregunta más, ¿qué tan probable es de que igual se nos ayude con capacitaciones? Yo creo que como informáticos nosotros estamos dispuestos a poder realizar una digitalización y publicar datos abiertos a nivel de nuestros municipios. Sí, entonces, ¿cuál sería la ayuda que también recibiríamos en cuanto, no monetaria, sino más bien en cuanto a capacitación y todo eso? Eso era mi pregunta. Gracias y buen día. Gracias, Darwin. Bueno, en relación a la segunda inquietud, claro, nosotros, es más, el plan es ese, ¿no? Luego de esto les enviaremos la información
y vamos a armar un cronograma para poder ya de forma personalizada capacitar a cada uno de sus municipios y acompañarles y asesorarles en todo el proceso para la publicación. Muchas gracias, Doris. Tenemos preguntas de Cintia Lema, dice, nos ayudarán con la presentación e indicadores, tal como les indicamos. Si en la inscripción ustedes nos pusieron sus correos electrónicos, a través de su correo electrónico va a recibir toda la información de estos talleres, el del día de ayer, del día de hoy, y también todo lo que nos han ofrecido los especialistas esta mañana. Hay una pregunta, hay una inquietud de María Enma Núñez que dice que sugiero que la AME o el Mintel realice capacitaciones dirigidas a la ciudadanía respecto a la utilización de datos abiertos. Parte de lo que dijo Joffre y de lo que dijo Javier en esta mañana ha sido eso, o sea, las dos instituciones están trabajando para más capacitaciones que en adelante se les dará a conocer. Tal vez si hay más preguntas, si alguien quiere escribirnos en el chat o levantar la manito, por favor. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra inquietud que tengan en esta mañana para poderles atender? Joffre, por favor. Sí, justo un poco añadiendo a lo que Javier se refería, hemos ya trabajado, yo creo que con AME desde enero hemos estado todo este tiempo coordinando, ya dimos el taller de simplificación en el mes de abril, ¿sí? Hoy en estas fechas está planificado este taller de datos abiertos y también el 1 de septiembre, me parece que a finales de agosto, inicio de la primera semana de septiembre, se está planificando hacer un taller de todo lo que son evaluación de proyectos de tecnología. Esta dirección hace tres verticales, tiene esta dirección, que es una es la de datos abiertos, otra es la simplificación y digitalización de trámites, y la otra es la evaluación de proyectos de tecnología. En este caso, a AME, a los municipios, a los GAT, todo proyecto que es adquisición de software lo hacen a través de nosotros para dar un informe de viabilidad técnica. Entonces también aquí a menos de un mes, vamos también a dar este taller y un poco les pongo sobre aviso para que cuando les llegue la invitación también puedan participar de esto. Muchas gracias, Joffre. Nosotros estamos prestos a colaborar y a convocar a todos nuestros técnicos y funcionarios a nivel nacional. Muchas gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No tengo más preguntas en el chat. ¿Alguien más tiene alguna inquietud que pueda ser resuelta? ¿Puede levantar la mano, por favor? Solo agregar respecto a las capacitaciones que en el portal de datos abiertos también existe una sección de capacitación. Ahí están colgados capacitaciones para las entidades y también para los ciudadanos. Entonces, pueden acceder a ellos libremente. Claro, Doris, en el material que les vamos a enviar les podríamos poner las páginas, las direcciones de las páginas web o dónde pueden ingresar, ¿sí? Muy amable, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas en el chat, no hay más manitos levantadas. Joffre, tal vez si damos por cerrado y tenemos tus palabras, por favor. Claro que sí. Bueno, primeramente agradecer a todos los gobiernos autónomos descentralizados que nos han acompañado el día de hoy y realmente que cuenten con nuestro apoyo. Mi nombre es Joffre Velasco, estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten desde parte de acá del Ministerio de Telecomunicaciones. También agradecer a AME, realmente siempre hemos tenido esa puerta abierta para hacer este tipo de talleres, de eventos realmente que son importantes para todos, ¿no es cierto? Y también agradecer a la colaboración de Eduardo el día de ayer, el día de hoy, realmente muchas gracias y cuenten con nosotros en lo que ustedes requieren. Muchas gracias, Joffre. Desde AME agradecemos la participación del especialista Doris Lara, del señor Eduardo Béjar, de Joffre. Muchas gracias para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos nuestros participantes por habernos acompañado esta mañana y recuerden por favor que a través de sus correos electrónicos van a recibir
toda la información que se les ha prometido enviar en el día de ayer y el día de hoy para nuestros 2 grupos de participantes que hemos tenido. Muy amables, muchas gracias. Pueden, por favor, vamos a activar este rato sus micrófonos para que se puedan despedir. Muchas gracias. Muchas gracias buen a día. todos. Gracias, muy amable. Muchas gracias, un buen día. Pasen bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, tengan un buen día. A todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos ustedes, muy amables. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias desde el municipio de Guayaquil. Muchas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos. Detenemos la grabación y dice, en la nube, sí.